día muy complicado para los activos argentinos. Sí, tenemos que recordar lo que está sucediendo con los activos argentinos y con las bolsas alrededor del mundo. Otro día muy complicado, todo en rojo en las bolsas. Tenemos que decir que el Merval está cayendo 8,5%, suben los dólares libres, tanto el blue como los financieros, y un riesgo país que también supera los 900 puntos con una suba de 8% en el día de hoy. Ahí estamos viendo todo rojo, estas son las acciones que cotizan en la Argentina de las empresas. Cuando vamos a los ADRs que cotizan en Wall Street, la baja llega hasta 13%, es incluso superior a las bajas que se vieron ayer, y también un riesgo país que sube y que se acerca a los 1000 puntos, una cifra que no esperábamos ver, pero esta volatilidad y los aranceles de Trump están trayendo volatilidad en todo el mundo y sobre todo los activos argentinos que siguen siendo considerados en el mundo como activos muy riesgosos, y hoy se está viendo una salida hacia lo que es la calidad. Incluso vemos fuertes caídas en los commodities. En general, cuando caen las acciones, después vemos subas en los commodities. Hoy cae todo, hasta el oro está cayendo, que fue refugio para los inversores hasta el día de ayer, rompiendo récords. Hoy está todo en rojo. ¿Qué estamos viendo con los ADRs? Como bien te decía, las bajas son de hasta 13,2%, bancos cayendo en esa magnitud. Y cuando vemos el riesgo país, puntualmente está ya en 960 puntos. 943 puntos, y cuando vemos qué sucede con los dólares libres, sube el blue 1315, el dólar CCL 1334 y el dólar MEP 1334. La brecha con el dólar oficial ya supera el 24%. Claro, porque se sigue moviendo al ritmo del crawling peg del 1%, el oficial. Exactamente, y acá estamos viendo subas importantes, sobre todo en el CCL. El dólar financiero contado con liquidación es el que más sube en la jornada de hoy, y el blue sube, pero con poca magnitud respecto a la suba que están teniendo los dólares financieros. Sebastián Menescaldi, gracias por venir. Un placer tenerte en un día tan caliente. ¿Llegó para quedarse la volatilidad? Yo creo que sí. Creo que la decisión que ha tomado Trump del Día de la Liberación va a imponer un cambio en la economía global, y que eso va a provocar de acá en adelante un cisma y una nueva economía que no es igual a la que conocíamos hasta ahora. ¿Se terminó el libre comercio como lo conocimos? Yo creo que el libre comercio después de la pandemia ya había sufrido algunos golpes. Todos los países empezaron a buscar el nearshoring, o sea, tener la producción de manera más cercana, y creo que esta decisión de Trump de patear el tablero, si querés, bueno, va a impulsar esto en una mayor medida, digamos. Va a reducir mucho más la globalización. ¿Y por qué lo hace Trump? ¿Qué busca? Yo creo que tiene varios objetivos, hay que ver si los logra. En principio lo que está buscando él es por un lado, bajar la tasa de interés. Él emitió hoy un tuit muy fuerte contra el presidente de la Reserva Federal para que baje ya las tasas de interés, para que le baje el costo de la deuda a Estados Unidos y el déficit fiscal. Y por otro lado, lo que busca también es reducir lo que fue el déficit de la cuenta corriente o déficit comercial de Estados Unidos de 2,4 billones de dólares, que se cuadruplicó en los últimos años. Bueno, con esta medida busca, digamos, recaudar fondos para reducir el déficit fiscal y también reducir el déficit de la cuenta corriente del sector externo para tener más margen de maniobra hacia adelante. La intención también es, creo, complacer a sus propios votantes, eventualmente traer mayor actividad a nivel local, traer las fábricas al país. El famoso America First. Exactamente. Ahora eso será más en el mediano o largo plazo. En el medio va a tener probablemente un proceso de estanflación. Exactamente, lo que él estaba previendo era una mejora. Incluso hoy en un tuit dice, no, ya mejoramos, ya creamos empleo, baja la inflación, baja las tasas, y en verdad lo que está previendo el mercado ahora es una fuerte recesión, al menos en el corto plazo, producto de la suba que va a tener en lo que es precios y el encarecimiento de todo lo que sea. Digamos, la estrategia global de globalización que hubo desde los 90 hasta ahora, que les permitió tener bienes y artículos de consumo mucho más baratos. Ahora, vamos a la conexión argentina. La famosa leyenda de la casita de los tres chanchitos. La casa de paja se anula fácilmente con un soplido. La de mimbre resiste un poco más, la de ladrillos es la que más aguanta. La economía argentina, aún con un consenso respecto del superávit fiscal, del ajuste, ¿cuánto puede resistir o qué argumentos o qué fundamentals tiene para resistir lo que es una volatilidad que, como bien decías, llegó para quedarse? Yo creo que ahora está mucho más fuerte de lo que fue fin de 2023. Estamos en una situación mucho mejor, en particular en todo lo que es lo fiscal. La verdad que el gobierno logró hacer una consolidación fiscal, tendrá sus cuestiones técnicas, pero la verdad que ahí estás
mucho más cómodo, mucho más tranquilo. Pero en lo que es el sector externo, lamentablemente, si querés, estamos volviendo al punto casi, no te digo al punto de inicio, porque hay cosas, digamos, Sí. stocks o deudas que tenías que has, digamos, reducido y estás ordenando, pero lamentablemente todavía, digamos, tu situación no es fuerte. Sigue siendo frágil y ahí me lleva a pensar si esto no tiene que el gobierno, dentro de este contexto, bueno, cambiar un poco la cabeza. Digo, ellos estaban planeando un programa con el fondo para fortalecer las reservas con determinado contexto global. Yo no sé si ellos tendríamos que ir algún esquema cambiario, monetario, acorde a eso, si todo esto no te debería cambiar un poco los planes. Y Sebastián, un riesgo país en 943 puntos es muy elevado. ¿Este tipo de nivel de riesgo país llegó para quedarse y cómo puede afectar a la Argentina? Yo creo que, a ver, si el gobierno sigue haciendo las cosas bien, de alguna manera debería lograr la forma de reducir este riesgo país. Yo creo que no nos representa, no es lo mismo el riesgo que tenemos hoy y que tenemos hacia atrás. Yo creo que esto es volatilidad, como dijiste vos antes, los activos riesgosos son los que más sufren y estamos en el pleno sufrimiento. Sí. Yo creo que esto podría ir corrigiéndose en la medida que pase el tiempo, pero bueno, yo creo que también va a corregirse una vez que se conozca cuál va a ser el acuerdo que va a tener el gobierno con el fondo y qué implicancias va a tener. O sea, ¿a qué esquema económico vamos a mutar, digamos? Sebastián, lo que sabíamos antes de este boom, de este Día de la Liberación anunciado por Trump, era un desembolso, hubo un pedido hasta incluso de una diputada estadounidense para que sea del 75%, o sea, que sea de 15.000 millones en lugar de un 40% basado en 80.000 sobre esos 20.000 millones que se planteaba, e ir a un sistema de bandas cambiarias. Como decís vos, quizás eso quede sepia, no porque sea malo per se, sino porque el contexto ha cambiado. ¿Qué ajustes considerarías viables en lo que sí se va a concretar, que es un acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional? A ver, el gobierno llegó y tenía que hacer dos desafíos: consolidar lo fiscal, consolidar lo externo, consolidar el balance del Banco Central. Yo creo que lo que tiene que lograr ahora en esta negociación, había un punto del gobierno. El gobierno quería seguir igual que como estaba hasta ahora, toda la parte cambiaria, toda la parte externa, conseguir los 8.000, 10.000 millones de dólares, que con eso ya cerraba el financiamiento del año, y seguir avanzando así con esta desinflación de la economía y mejora la actividad para llegar a las elecciones. El fondo, yo creo que no te quiere dar esa plata para seguir sosteniendo este esquema. Sí, sí. No lo ve viable, digamos, en el largo plazo. El dólar electoral no. Entonces, hay dos posiciones distintas y hay que ver a qué acuerdo llegan. Digamos, yo creo que se puede llegar a algún acuerdo en el cual, digamos, sumes un poco más de flexibilidad, digamos, en lo cambiario, más de volatilidad quizás en lo inflacionario y lo cambiario, pero que vos te puedas, digamos, defender mejor de toda esta cuestión global. Porque volatilidad externa vas a tener, entonces quizás esa sea más influyente que la volatilidad que te genere un tipo de cambio diferente de este. Sí, a ver, la verdad que si vos insistís con el mismo camino que tenías hasta ahora, pero te aumentó la volatilidad externa, igual vas a sufrirlo y quizás vas a sufrir una crisis más acelerada. Entonces, quizás, a ver, si es el gobierno, quizás no tendrá que pensar ya tanto en las elecciones. Yo creo que le va a ir bien, pero quizás no tiene que buscar alguna manera de mejorar su posición externa, aunque quizás le cueste, digamos, tener un poco más de inflación en el corto plazo. Que, a ver, parte es necesidad de cambiar el esquema, parte es también de la volatilidad externa que está recibiendo. ¿Cambiar el esquema por cuál? Digo, porque punto uno, hay un gobierno que es bastante testarudo en ese sentido, y cuando le dicen que por ahí no es, a veces persiste, insiste, a veces le va bien y otras termina a veces chocando. ha vuelto para atrás. Exacto. Porque además esto es como una especie de juego de la boca en el que volvimos, Marian lo decía, con el tema de riesgo país, teníamos que ir rumbo a los 400 y otra vez estamos en el casillero de los 1000. ¿Hay que persistir o hay que cambiar la estrategia y por cuál? A ver, yo creo que quizás el gobierno para mí tiene que cambiar su horizonte. Empezar a planear el horizonte, ya no mirar este año y mirar un poco más hacia adelante. Coincido. Puede ser una buena oportunidad, ¿eh? Claro. Digamos, creo que digamos, ver que en la elección de término medio quizás no maximice el resultado, tengan buenos resultados. Quizás pierdas 2 o 3 diputados, 2 o 3 senadores. Y mirar más de largo plazo, digamos, y ya empezar a buscar. Yo siempre dije que el gobierno es un esquema de emergencia, ahora estamos en una transición, bueno, empezar a buscar el desarrollo. Está claro que todavía no tiene todas las condiciones dadas. Ellos dicen, bueno, la inflación, el balance del Banco Central, digamos, la base monetaria, todavía no están todas las condiciones, es cierto. Pero dado este apoyo, creo que podría ser un poco más arriesgado en su propuesta hacia adelante
para intentar mirar, extender, digamos, el horizonte un poco más hacia adelante. ¿Sería contracultural que un gobierno no piense tanto en la elección? Sí. Y estamos hablando de un presidente contracultural en algunas cosas. Sí, en eso tiene agallas, digamos. ¿Sí? El presidente tiene otra mirada distinta a la de los políticos usuales. Sí. ¿Qué tenemos que esperar respecto a la inflación, ¿no? Marzo, las consultoras marcan que estuvo por arriba de febrero y hay dudas respecto a abril, cuando hace algunas semanas se esperaba que se perfore el 2%. ¿Vos qué estás viendo respecto a la inflación en los próximos meses o mismo abril, no? Bien, a ver, nosotros estamos viendo, en el mes de marzo nosotros medimos inflación semanalmente, lo que vimos es que los precios de alimentos siguieron siendo bastante fuertes, elevados, también se sumaron los precios de las verduras, tenés un aumento estacional de educación, todo eso te llevaría a que la variación de marzo sea en torno a 2,7, yo no descarto que pueda ser un poco más, digamos, nuestra medición, nosotros tuvimos más alta la inflación en febrero, puede ser que el INDEC lo capture ahora, y en el mes de abril, digamos, si esa inflación llega al 2,7, 3, no sé cuánto podría llegar a ser, habrá que ver. Yo creo que le va a costar seguir bajando la inflación, más en este contexto, más después de haber tenido este reacomodamiento de precios y también, sobre todo, después de la volatilidad cambiaria que, más allá de lo externo, tuvimos desde en la segunda quincena de marzo, donde tuvimos un fuerte salto en los precios de los dólares libres y una gran incertidumbre sobre cuál va a ser el esquema cambiario que se va a adoptar hacia adelante. Todo eso provocó, digamos, una pérdida de reservas y también, digamos, mayor volatilidad. Bueno, y eso también creo que puede llegar a tener algún impacto en precios. Hoy no lo tiene, en principio, nosotros no lo vemos, pero podría llegar a tenerlo hacia adelante. Sebastián, se habla siempre de la inflación como un fenómeno esencialmente monetario. Este gobierno ha cambiado déficit por superávit, hasta incluso fiscal y financiero, externo, los famosos superávit gemelos, pero vos marcabas que quizá la inflación esté más cerca del 3 que del 2. ¿Qué herramientas tiene el gobierno en este contexto de volatilidad para que no se lo coma la inercia y que vuelva a esa cultura descendente? Bueno, yo creo que hoy por hoy hay una parte de toda esta volatilidad que está teniendo el gobierno y aceptando por una cuestión clave que es la negociación con el fondo. Creo que una vez que vos restablezcas el camino hacia dónde querés ir, cuando puedas anunciar finalmente el acuerdo con el fondo, llegues a partir de ahí, vas a poder decir, bueno, ¿cómo quiero yo seguir desinflando la economía? La verdad que ellos venían haciendo un caminito bastante claro de cómo desinflar la economía, viendo que no tenías exceso, como vos dijiste, en lo fiscal, no tenía que financiar, emitir pesos para eso. Bueno, lo que te faltaría ahora es, bueno, de vuelta a restablecer el horizonte, porque perdiste el horizonte a partir de la posibilidad de cambios en el esquema cambiario. Bueno, te desanclaron las expectativas, todo lo que te da el mercado de tasas o de inflación se fue al 40% anual, no al 19% que esperaba el gobierno. Bueno, a partir de ahí, de vuelta, el gobierno va a tener que volver a trabajar, a intentar volver a anclar, digamos, las expectativas. Bueno, pero creo que hasta que no tengas el acuerdo con el fondo no lo vas a poder decir. Sebastián, muchísimas gracias. ¿Alguno tiene una pregunta más para Sebastián? Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Sebastián Menescaldi charlando con nosotros.